¿Veis que pone ahí Mérida, Chichén Itzá, Cancún Aeropuerto? Pues en 1 kilómetro nos desviamos dirección de Mérida, pero no vamos a Mérida, nos vamos a la avenida Guayacán. En esa avenida Guayacán tenemos Kings y Madison. Y ahí es donde nos dirigimos a grabar esos dos desarrollos. Ahí hemos quedado con Ceci y vamos a ver qué nos cuenta, qué novedades hay. Están bien situados en la nueva zona de moda en Cancún. Y es una avenida bastante larga que llega casi hasta el centro. Desde el desarrollo al mar, a la zona hotelera, hay poco más de 12 minutos. Y a la Plaza de las Américas poco más de 8, más o menos. Así que vamos a ir allí. Me voy a desviar aquí a la derecha y nos vemos a la entrada de Long Island, que es donde están situados esos dos desarrollos. Aquí está el desvío. Os estoy grabando esto viniendo desde Playa del Carmen. Si viniéramos desde Cancún, pues es diferente. Se va por otro lugar, se va más cercano. Y otra cosa, es que la avenida Guayacán es muy larga, pero estos dos desarrollos están más cerca de la zona del centro de la ciudad que de la zona que da aquí a esta parte. Aquí han arreglado la carretera, ya lo veis. Antes era más llena de baches, más viejecita. Ahora ya solamente falta pintarla. Y el aeropuerto queda aquí a la derecha, porque el aeropuerto también queda muy cerca. ¿Veis? Aquí, Mérida, Chichén Itzá. Esto te llevaría a la autopista que te lleva hacia Mérida, pero nosotros nos vamos a desviar en 4 o 5 kilómetros a la derecha, más o menos. Puedes recorrer esos 4 o 5 kilómetros. Tenemos aquí el desvío a 300 metros, avenida Guayacán. Y en la zona esta, donde vamos a girar, no hay edificaciones, no hay todavía grandes desarrollos, se va a hacer poco a poco. Y yo me voy a desviar por aquí. Hay una gasolinera ahí, en esa parte. Y aquí hay otra. Aquí tenéis otra. Y esta avenida, por aquí no se ve tan bonita, pero es de 2 carriles por parte. Y lo vamos a comprobar en breve. Aproximadamente dura esta avenida Guayacán como 12 o 13 kilómetros, así que tenemos que recorrer todavía para llegar al destino como 8 kilómetros más o menos. ¿Cuántos hay según dice Google, Alex? 8. Acerté. ¿Veis? Esto es de un solo carril y en la otra parte de ahí, de la izquierda, tendréis los carriles de vuelta. Y aquí va a parar al centro prácticamente de Cancún. A la avenida Tulum, se puede decir. A medida que nos acercamos por la avenida Guayacán a la parte ya más cercana de la ciudad, ya veis que en la parte central han hecho como un paseo para que la gente salga y haga sus rutinas de ejercicio. Ya hay más desarrollos hechos también, o que los van a hacer, como aquí a la derecha. Y estamos ahora mismo a 1 kilómetro del desviarnos hacia este desarrollo. Pequeñas avenidas, ahí están las oficinas, pero hoy y vamos a ir al desarrollo directamente en vez de ir a las oficinas, porque las oficinas las tenemos ahí a la izquierda, hemos pasado, pero el desarrollo está aquí al ladito. Esto lo grabo para que cuando voy a un desarrollo siempre me gusta que veáis el exterior, cómo llego, si hay buena o no buena entrada. Todo eso lo tenéis que ver. Bueno, si siguiéramos para adelante iríamos a la Plaza de las Américas prácticamente y a la zona hotelera. En 300 metros gira a la derecha. Y esta es la parte contraria, como si volviéramos otra vez a la carretera que va a Mérida. Y como veis es de 2 carriles. Aquí vamos a llegar a esta parte y aquí he quedado con Ceci que nos van a pasar para adentro. Long Island está en la entrada, pero me he metido mal. Long Island y yo tengo que tirar por aquí. Es que me metí mal, no era la primera esa, sino la segunda a la derecha. Hice caso al Google y no fui por el adecuado. Y aquí al fondo pues tenemos ya la entrada a lo que son los desarrollos Madison y Kings. Mira qué bonito lo han hecho. Luego con el vuelo de dron de Alex lo vais a ver qué bonito. Espero que lo pueda volar, que no se ponga a llover. Madison son estos departamentos que veis aquí a la izquierda, son muy bonitos.
Son departamentos, si no me equivoco, de unos 90 metros cuadrados, luego lo preguntamos. Y esa sería la entrada al complejo. En 50 metros en la rotonda continúa derecho. Voy a parar aquí para quedar con Ceci. Ya estamos dentro de la zona residencial, hemos pasado el control de seguridad y lo primero que voy a hacer es entrar en Madison, que me está esperando ahí Ceci. Seguramente luego vamos a ir a Kings. La verdad es que el complejo está muy bien trabajado, ya lo veis. Kings. Esto de aquí que veis es el parque para perros, el parque que tienen también. He dado la vuelta porque me está esperando en Kings. Yo pensaba que me esperaba en Madison. En Kings son casas y en Madison son departamentos. Pues aquí, a esta caseta, donde voy a ir. Ya veis que hay doble vigilancia. Primero la entrada a Long Island y después a cada zona. En este caso Kings tiene la suya, Madison tiene la suya. Y ahora vamos a pasar el control de seguridad de aquí, gracias a Ceci, porque si no, no podría pasar. Entrada, lo primero que nos encontramos aquí es las amenidades. Ya las tenéis ahí enfrente, son muy bonitas. Y esto de aquí son las casas, hay varios modelos de casa. Así que lo que voy a hacer es dejar el carro por aquí y ver qué pasa. ¿Veis? También para niños, hasta canastita. Bueno, pues estas son las amenidades que tenemos aquí, como esta alberca, con la zona de chapotadero, la zona de mayores. El tiempo no acompaña para que hagamos un vídeo hermoso con su sol, pero sí puedes sentir que está muy bien hecho, ¿eh? Con tus mesas y con una pista de fupito que tenemos aquí al lado para pasar tu rato jugando, mayores o niños, ahí la tenéis. Y todo lo que estáis viendo son casas adosadas una al lado de otra. Sí, estoy aquí al lado de... Bueno, pues volvemos otra vez para afuera porque creo que me está esperando en Madison. No nos aclaramos a veces, ¿eh? Salimos otra vez de aquí, luego vendremos otra vez aquí a lo mejor. Esto de aquí tenéis casas y en Madison los departamentos, lo vuelvo a repetir. Estoy aquí en Madison. Madison son los departamentos. Esta es la parte de atrás, donde cada departamento de aquí, cada departamento de los que veis, tiene derecho a dos. Lo que estaba diciendo es que me quedé sin batería, perdonadme. Dos de estos estacionamientos tienes derecho. Dos, no. Eso es muy importante saber. Hola Ceci, buenos días. Hola, buenos días Paco, ¿cómo estás? Hace airecito fresquito, ¿te has fijado? Pues El día nublado al máximo. Para hacer Cancún hace frío. Sí, es muy raro esto. Encontrarnos a las 12 de la mañana y tener frío no es normal, ¿eh? No, nada normal. Para nosotros llamarle a esto frío es que voy en manga corta, porque estamos habituados a no ponernos nada de ropa, igual como dormir prácticamente igual. Y entonces aquí estamos en Madison. Aquí en esta parte que estamos solamente quedan cuartas plantas. Cuartas plantas. Aquí ya no queda ninguna otra venta, no podemos ni vender el primero, el segundo, el tercero, porque están todos vendidos. Todos vendidos. Y tenemos en ese edificio allí que se está construyendo que aún quedan algunos a la venta en la segunda planta. Exacto. Entonces, ¿aquí qué pasa en este desarrollo? Que los de la cuarta planta son más baratos. ¿Sí? Según va bajando de planta van subiendo un poquito de precio y los más caros son los de la planta baja, ¿es así? Exactamente. ¿Son de cuántos metros cuadrados? 90 metros cuadrados. Ajá. Con 2 recámaras. 2 recámaras. 2 baños completos. 2 baños completos. Un área de lavado. Ajá. Y la cocina que aparece súper equipada. Súper equipada. Eso significa que ¿cómo se da el departamento? Con la cocina integral, con sus gavetas, su estufa, su horno y la campana. Y nada más para que vengas tú a poner tu refri. Ah, qué bueno. ¿Y luego el departamento por dentro? Sí,
¿El departamento por dentro tiene alguna equipación más? ¿Tiene ventilador o aire acondicionado, algo de Tiene eso? los aires acondicionados y closet. Y closet, eso también entra. Eso también entra. Oye, pues vaya alberca también que tenéis aquí hecha, bastante grande. Esta para niños y aquellas para mayores, ¿no? Exactamente. Aquí todavía no se han puesto los camastros porque se acaba de entregar. Se acaba de entregar, entonces están por llegar. Ajá. Y también un poco por el tema de la pandemia para que no haya tantos contagios. Bueno. Pero- Y aquí tenemos el área donde uno se puede sentar, puede venir a comer, bajarse las cosas de casa y disfrutar un poquito. ¿Hay wifi aquí comunitario o no? No. No, No. es una pregunta que hago porque muchas veces nos sentamos aquí a trabajar. Pero ¿hay algún problema para que tú te instales tu wifi y tu internet? No hay ningún No, problema. no hay ningún problema. Llega perfectamente Telmex por Ajá. Prodigy. Pues ya veis qué tipo de instalaciones tienen, qué tipo de departamentos. Aquí no hay ninguno de muestra, ¿no? No, sí, vamos. ¿Sí? Invitarle. Venga, vamos a conocerlo. Tenemos un departamento de muestra, yo lo ignoraba. Esto que veis ahí, que es la primera vez que lo veo, aquí en Madison, ya lo he grabado otras veces. Eso es para que vosotros cómodamente podáis subir vuestros muebles sin necesidad de pasar por las escaleras, ¿es así? Exactamente. Entonces, tú, si vinieras aquí a vivir y quisieras amueblar tu departamento, ya no lo tienes que pasar por ahí. Automáticamente le ponen la cuerda y lo Acuerda bajan. y lo va subiendo. Ajá. Qué bueno. Este es el de muestra. Este es el de muestra. Vamos a entrar. Qué lujo tienen los que han comprado planta baja, ¿eh? Sí. Estamos en una avenida como la Guayacán, muy cerca de lo que es la zona centro. Estamos a 3 o 4 kilómetros, no creo que más. A 4. A 4, que sí. Esta es la cocina. Esta cocina, así como la vemos, ¿se entrega? Así tal cual como la ves. Sin decorar. Es muy Sí. importante decir que es sin decorar, pero sí que se entrega la estufa, se entrega... La Pues oye, está campana, preciosa, ¿eh? Amueblada igual. sus- Esta barra de granito que estoy tocando también se entrega así. sus cajones que se cierran automáticos. Qué bueno. ¿Esto también se Esta entrega? también se entrega. Entonces, pues si tú en un momento ahorita no tienes tanto dinero para amueblar, pues con que compres tu sala y esta te sirve como comedor o para desayunar. Oye, pues qué bonito. Mira, yo lo veo amplio, lo veo grande la sala comedor. El aire acondicionado sí les entra. Sí. Pero es importante que nos enseñemos así, amueblado y decorado, porque uno se hace la idea de todo lo que entra en tu sala comedor y que no te sientes estrecho. ¿Es así? Exactamente, sí. Y mira, otro plus que tenemos es que sí cuenta con un área de lavado. Está bonita y es grande, ¿eh? Está grande y que pues todavía se entrega con un lavadero porque ya no se entregan y pues siempre hace falta para algún trapito. Bueno, lo que es la lavadora no se entrega. No, la lavadora no, No, se pero el entrega, calentador pero sí. el calentador sí. ¿Esta estufa entra? Este no, tampoco entra. Bueno, pero para que sepan que tienen el espacio, para poner la nevera. La nevera. Bueno, pues entonces yo me voy ahora aquí a la sala comedor, la paseo un poquito, esta sería la entrada. Sí. Para aquí tenemos una de las sería recámaras. La recámara para niños o para visitas, que pues también tiene buen tamaño. ¿Esto también entra? Este también entra, que sería un closet para blancos. Qué bueno. El baño Y el completo. Así Lo que tal la cual. cristalera de aquí no va incluida, ¿no? No, así tal cual como lo ves. Así se como lo entrega. ven. Bueno, pues yo lo veo muy bien, hasta con el mueblecito también. El mueblecito. Pues está muy bien, muy bonito. Luego la habitación de niños, o como tú la quieras hacer, porque si eres una persona que vives en pareja y no tienes hijos, pues sería tu oficina de trabajo, por ejemplo. Tiene buena luz de entrada. Sin embargo, desde fuera no te pueden ver, porque estos cristales son de esos como espejo, ¿no? Exacto. Son Entonces aquí el que está afuera a ti no te puede ver. Eso es muy importante decirlo también. El closet sí que va incluido, tal como lo veis, y todo lo demás no hay nada. No, nada más la preparación para el aire, acondicionado. Eso sería la instalación para que tú puedas poner tu aire acondicionado en esta habitación. Esta es la recámara que le faltaría el aire. Porque solamente le entregas 2 aire acondicionados. Dos en el departamento, en la estancia y en la recámara principal. Yo creo que con ese aire, teniendo cerrado el departamento, ahí ya se siente uno fresco. Bueno, pues aquí, oye, me encanta la planta baja porque ya directamente te vas a las amenidades sin necesidad de bajar y subir escaleras. Qué bueno los que han comprado la planta baja. Pues aquí tenemos la habitación de matrimonio, bastante amplia, ya lo veis. Aquí exactamente incluido va el aire acondicionado que tenemos ahí arriba Ajá. y el closet que tenemos aquí detrás de la puerta. Este closet también está incluido y el baño tal como lo ven. Con otro closet más de aquí. Me ha sorprendido este closet, yo pensaba que solamente era ese. No, está separado para
Oye, una pregunta. Pleitos entre parejas. ¿No va incluido espejo? No, el espejo sí lo tiene que poner. Exactamente. Pero sí que queda bien, ¿eh? Muy bonito. Me gusta. Y luego ya la parte del baño. Solamente le tendrías que poner el cristal y ya. Pues están muy bien preparados. Vamos a ver, aquí quedan a la venta los de la cuarta planta. Yo no engaño nunca, voy a decir que esto no tiene ascensor. Quiere decir que el que compre tiene que saber que vas a comprar una cuarta planta y tienes que subir andando. Eso está claro. ¿Qué precio están los de la cuarta planta? En 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, muy bien. Pero si tú quisieras comprar uno como este en una segunda planta, que ya no subes tanto, también hay disponibles en el otro desarrollo, que es lo que hemos hablado. Exactamente. En el otro desarrollo, el de segunda nivel está en 2.235.000. 2.235.000. Hay 235.000 de diferencia. Sí. Que comprar 2 plantas arriba o 2 abajo. Ajá, y también porque, bueno, aquellos ya son más nuevos y ya tuvieron un poquito de plusvalía. Estos son de entrega inmediata, estos que estamos tocando aquí, los de la cuarta planta. Entonces, ¿hay alguna forma de pago o algo con algún descuento, alguna cosa? Ya viene con el descuento. El precio es 2.050.000. Ajá. Ahorita en este mes el descuento es de 50.000. En este por mes. eso queda en 2 millones. Y pues se entrega en 3 semanas, o lo que hay, es el trámite ante la notaría. Si yo estuviera interesado en quedarme con uno de la cuarta Lo planta, apartas ahorita solamente con 25.000 pesos, que sería tu enganche. 25.000 pesos, y en eso ya me lo guardas 15 días para poder hacer todo el trámite de papeleo, ¿no? Exactamente. Lo que es el contrato y traer el dinero. Puede ser con préstamo hipotecario o puede ser al contado. O al contado. Sí, nosotros te podemos buscar aquí mismo también tu crédito hipotecario. Trabajamos con todos los bancos, tenemos relación con todos los bancos. Estás hablando para los mexicanos de México, pero también para el que vive fuera. Para el que vive afuera sí no hay crédito, sí que tendría que ser al contado. Bueno, pues si yo ahora, por ejemplo, quisiera comprar uno de segunda planta en el que no está acabado, ¿para cuándo se entrega? Se entrega en abril, ahí sí te pedimos un enganche del 10%, en este caso serían 200.000 pesos. Y en 2 o de 3 meses enganche. tendría que terminar de pagar el 100%. Y en 3 meses tendrías que terminar de pagar, ya sea también de contado o con un crédito bancario. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahora daríais un enganche de un apartado de 25.000 pesos. Ahí ya tienes tú reservado tu departamento y después ya, si te quedas uno de estos de entrega inmediata, los restos ya lo aclaran contigo. Exacto. Acordaros que si estáis viendo el vídeo y os gusta, tenéis que contactar tanto con Ceci o conmigo y diciendo que han visto el vídeo en Ya Paco han visto Rivera el Maya. video. Exactamente. Pues muchas gracias. ¿Ahora qué hacemos? ¿Salimos otra vez a las amenidades? Sí, ¿Se puede salir por aquí? sí, claro, vamos a salir para ver cómo se ve Qué bueno. esta salida. Sí, estos cristales, ahora lo vais a ver, no podéis mirar para adentro, mira. No se ve dentro de la casa. La persona que esté aquí puede moverse en la casa que no la ven. Yo no la veo a nadie, ¿eh? Sí, A no ser que tengan las luces encendidas, ajá, en la Sí, sea de noche sí, noche. ese sería el problema, que sí. pero como tienen cortinas, pues no hay ningún problema. Sí. Bueno, pues las amenidades, ¿en qué consisten? Duchas, lo que hemos hablado, Baños acá atrás y el área de juegos. el área de juegos para niños, la tenemos allí. Me voy a acercar un poquito. Vamos a acercar. Luego todo este mantenimiento de jardinería, de albercas, de seguridad 24 horas. Este mantenimiento que estoy viendo, que no es poco, que está muy bonito, porque vosotros lo trabajáis muy bien. ¿En cuánto le queda al cliente? 2.000 pesos mensuales. Con 2.000 pesos mensuales ya todo esto se lo encuentran arreglado siempre, ¿no? Con Exactamente, vigilancia. con vigilancia. Total, que la persona que esté en el extranjero, por ejemplo, compre uno de Estados Unidos, puede estar tranquilo que su departamento va a estar bien cuidado. Estar bien cuidado. Si quieren rentar, ¿les podéis ayudar con las rentas? Sí, también. No hay ningún problema No hay que puedan ningún poner a problema, rentar. Pueden poner a rentar. Aquí, por ejemplo, la renta vacacional, ¿en cuánto sale por noche? En temporada baja, me han dicho, digo, no, yo no tengo, pero me han dicho algunos clientes que lo tienen como en 800 pesos y en temporada alta puede subir hasta 1.400. A 1.400. Y luego también los rentan a largo Los plazo. rentan a largo plazo y las rentas también van Dependiendo de la planta, ¿no? Dependiendo de la planta, más o menos entre 13 a 15.000.
Al mes. al mes. Acordaros que cuando rentáis a largo plazo, no importa que lo des amueblado. Porque si lo das amueblado tienes que cobrar un poco más. Sí, subes unos 2.000 Pero- pesos más por mes. Pero para la renta vacacional sí que tiene que estar amueblado, equipado y decorado. Exacto. Eso es importante que lo sepan. Pues, ¿qué más les podemos decir de aquí de Madison para animarles a que vengan? Pues que estamos súper cerca del aeropuerto como de la zona hotelera, estamos a 15 minutos de ambos. Y pues aquí la verdad se vive siempre muy tranquilo, es un desarrollo muy familiar. Eso lo puedes decir perfectamente con porque mucha tú vives aquí seguridad. en esta zona, ¿que sí? Exactamente. Sí. Y con mucha seguridad, la seguridad es muy estricta, si uno no manda mensaje de que va a tener visitas, nomás no va a entrar. No, ya me lo han demostrado a mí, no me querían dejar pasar porque yo iba a Kings y no iba a Madison, hemos tenido que pedir un permiso especial. Exactamente. Bueno, pues ya veis las palmeritas, ya veis cómo está Pues todo, está precioso. Inviertan ahorita porque todavía la Guayacán sigue creciendo con Sí. muchos desarrollos, muchos consultorios, médicos, farmacias, de todo y va subiendo la plusvalía. Pues sí, Entonces, me encanta, inviertan ahorita. qué bueno, gracias. Gracias. Y bueno, Ceci, el aire está un poquito fuerte para que Alex no vuele el dron. Yo quiero que vean la situación del lugar. El chavalote me estaba diciendo, bueno, lo voy a volar, pero no sé qué tal va a quedar el vuelo. Pues espero que nos consigas hacer un vuelo que se vea Kings, que se vea Madison, que se vea la situación de la avenida, que se vea un poquito la zona hotelera si puedes. No lo sé, ¿lo vas a conseguir? No creo. No creo, ¿no? También Yo voy depende... a volar aquí al lado y ya nada más. Pero ¿sabes por qué es también, aparte del aire? Por la señal, ¿a que sí? Bueno, pues venga, vamos a verlo. Acá al lado para ver que se vea cómo van avanzando las Kings, que ya se van a entregar en junio. Esta zona de aquí, la que estamos viendo ahí, donde están las casas de Kings, que están avanzando, a ver cómo han avanzado. Bueno, pues vamos a ver esa grabación, que no es fácil hoy, ¿eh? Vaya tiempo que tenemos. Y luego ya veis que pegan rachas de aire fuerte. Lo mismo para un poco. ¿Quiere abrir la aplicación? ¿No te quiere abrir la aplicación? Bueno, cuando puedas. ¿Me la has bajado? ¿Qué te ha parecido el vuelo? ¿No estás muy contento? Pero ahora si me lo vuela desde aquí quizás te salga mejor, ¿no? Es que el viento no me ayuda. ¿No te ayuda? Bueno, pues vámonos. Nos vamos a Kings. El problema que tenemos en Kings con las casas es que no vamos a poder enseñar la casa de muestra porque en este momento no hay. Lo que queremos es enseñaros cómo es el desarrollo, que ya lo he grabado antes de venir aquí a Madison y he explicado por Ceci. Porque lo que se está vendiendo ahora de Kings son estas casas que tenéis aquí, justo ahí detrás. Este desarrollo que se está construyendo, esos Kings, sin acabar, en preventa. Y eso es lo que podéis comprar. Pero para saber lo que compráis, vamos a uno que ya está terminado. Vamos para allá. Aquí estamos de nuevo en Kings. Acabamos de pasar el control de seguridad. Y también está excelente. Lo que pasa es que aquí tenéis casa en vez de departamento. Y no tenéis que subir tantas escaleras, por ejemplo. Y bueno, sí, pagáis un poquito más, pero es vuestro. Y así como lo estáis viendo, que ya está acabado, sería el otro. No sé si es esta calle o la siguiente calle donde me voy a ir. No hay casa de muestra, me voy a acercar aquí, precisamente vive por acá Ceci y voy a parar de
Sí, porque todavía podemos enseñar uno de los modelos de las casas, todavía lo podemos enseñar. Todavía lo podemos enseñar. Porque pensábamos que ya no, pero todavía No, sí. Todavía queda. Bueno, pues tenemos este modelo que lo que veo es que el aparcamiento para 2 carros es muy grande, está muy bien. Está amplio, te caben perfecto. Este es uno de los modelos, ¿es el más grande? Este es el más grande. Ya es donde me quedan como 1 o 2 casas. ¿Y de cuántas habitaciones consta? Es de 3 habitaciones, podría ser una cuarta en la sala de tele. Ajá. Y hay cuarto de servicio. Entonces tenemos aquí un baño, Este es el baño. un baño común para con las visitas, Sí, la sala de comedor, ya la veis. Esto se entrega pues prácticamente como Madison, ¿no? Se entrega con aire acondicionados, los 2 aires acondicionados, uno aquí y uno en la principal. la cocina tal como la vemos. Que también es muy parecida. La cocina se entrega así como la estamos viendo. Así tal cual como lo estamos viendo aquí para tu área de la nevera. Ujú. Tendríamos un área de Y este servicio. sería el área de lavado y el cuarto de servicio con su En baño. este caso sí que hay cuarto de servicio porque este es el modelo más grande, es eso, que sí. Exacto. En otras casas no hay cuarto de servicio con Sí, su no. baño completo. Así como lo estáis viendo se entregaría. Exactamente. Y la parte donde tú lavarías la ropa y tendrías la secadora, lavadora, esto sí se entrega así como se está Esto viendo. Se entrega así y esta sería una salida. A lo que sea sería el para patio. tender tu ropa. Así como vemos el patio se entrega, ¿no? Sí, así, tal cual. Entonces yo voy a poner aquí para verlo desde dentro. Área que está pues semitechada. que, Sí, pues, porque aquí está en puedes la parte poner- techada, ya lo veis. Y Perfecto, eso luego lo una pueden decorar salita. si quieren con pasto, como ellos Pasto. deseen. Ujú. Esto sería tu cisterna. Ujú, eso de ahí. Entonces, Y aquella luego parte también. Recorta el césped y ya cuando quieras ver, pues, exacto. Bueno, pues ya lo veis, la sala comedor, espaciosa, grande. Esta sería la planta de abajo. Ajá. Y aquí vamos a ver. Y en la planta de arriba, porque en la planta de abajo tendríamos este baño común, pero ahora subimos para arriba. Sí. Voy a subir rápido para no alargar demasiado la grabación. Y esto lo que te refieres es que esto lo podrían hacer como una habitación. Esta sería la cuarta habitación. O Si hacer quisieran. algo abierto para una sala familiar que puedan ver la tele, el fútbol. Entonces aquí a la derecha tenemos, Esta sería la habitación principal con una cama king size. está precioso, ¿eh? Con su aire acondicionado, el aire acondicionado sí que se entrega, tienes aquí una pequeña terracita, te quieres asomar y en este caso la casa sí que da a las áreas comunes. Y dentro de la recámara principal tenemos un baño con closets, vaya closet que tiene, bueno, no, lo que sigue. Amplio, muy amplio, el pasillo. Y luego tenemos el baño. Así como lo estáis viendo, sin los cristales se entrega. Con ese mueblecito incluido, Sí, con- pero sin espejo. sí, sí, no es- Las puertas, yo las veo muy buenas, está muy bien. Y luego nos desplazamos a las otras 2 recámaras, porque esta sería la parte que tú podrías hacer una habitación ahí, perfectamente. Perfectamente, cabe una- Estas 2 habitaciones comparten un baño. Exactamente. Entonces tenemos este baño, que es de esas 2 habitaciones completo, Completo. así como lo están viendo, se entrega. Y una de las recámaras, que es esta, tiene su closet de aquí a la izquierda, Ajá. que sí que va incluido. Ya están mirando la hora Ya porque has está. quedado, ¿no? Está bien, no, qué bien, qué mensajes me llegaba. Sí, con su closet ya incluido, no nada más el espacio para que lo pongas, sino ya para que puedas, mira, hasta con tu vestidito para Sí, la niñita. está muy bien. Y un pequeño balconcito para, pues no sé, alguien que fume o poner Ujú. aquí unas plantitas y le dé. No, pues sí, el baño, Mayor vista. el balcón se ve amplio, está bien. Esta sería tu área de abajo del patio. Y este es, pues yo qué sé, aquí cada uno se inventaría lo que quisiera hacer. Pero ya veis que hay luz y también tenéis luz en la otra parte, en la otra recámara. Vamos a verlo. Y ya nos queda solamente una recámara por visitar. Esta casa, ¿de cuántos metros cuadrados es? Esta casa es de 178 metros cuadrados. Las otras que tengo sería una de 149, que en lugar de esta recámara sería una terraza.
Entonces tendríamos 2 recámaras solamente. Teníamos 3. Esta la convierten en una recámara. Ajá. Y de esta recámara sale a un balcón grande. Ajá. O una terraza grande. Ese Ok. sería un modelo. Y tengo otros 2 modelos. Otro modelo más pequeño de 142 metros. Que en lugar de entrar aquí a la sala de tele, entras al baño. Ajá. Aquí sería el baño y en estas 2 recámaras y la recámara principal. En sí también siguen siendo 3 recámaras. Bueno, pues para que sepan, cada casa que tiene o más metros o menos metros cambian de valor. Esta, que es la más grande, ¿en qué precio estaría? Está en 3.500.000. Esta casa que estáis viendo en 3.500.000 con la equipación que le dan, que también es muy buena. Vamos a ver la última recámara. La última recámara. Si yo quisiera hacer un apartado en una de estas casas, ¿qué tengo que dar? Nos piden el 10% de enganche. El 10% de Y enganche. estas se entregan en junio. Ya. Bueno, una cosa es el 10% de enganche y otra cosa es el apartado. El apartado quiere decir... Nada más de ubicación, pero ese dura 8 días. Sí. Se aparta con 5,000 pesos, nada más. ¿Qué ubicación quieres? Yo quiero esta casa, firmo un documento, te doy 5.000 pesos y me la apartáis 8 días para arreglar el Para 10%. que veamos tu trámite de cómo lo vas a pagar, ya sea de contado o si te autorizan un crédito bancario. Entonces me preparas el contrato, pago el 10% y el resto durante la obra, cuando finalice, se puede arreglar, ¿no? Se están escriturando estas en mayo y se te entregan en junio. Total, que tengo de aquí a mayo o junio para pagar el otro 90%. Exactamente. Muy bien, todo eso acordaros, si estáis viendo el vídeo, con Ceci os va a aconsejar, os va a guiar para que todo lo podáis hacer. Esta sería, estamos hablando de la más grande. La que es más económica, la más pequeña, ¿de cuántos metros es? De 136 metros cuadrados. Muy bien. Y Y esa de tiene- 136 metros cuadrados tiene un valor bastante bueno, ¿eh? De 2.950.000. 2.950.000. Acordaros que lo de Madison, los departamentos están los más baratos en 2 millones y los más caros estaban en 2.300.000 o 2.230.000. y pico. Exactamente. Y aquí, por pagar unos cuantos más de miles de pesos, ya tienes una casa personal tuya. Exactamente. 2.900.000 me está convenciendo, ¿eh? 2.900.000. Y esta de 3.500.000 también me convence y muchísimo. Sí, pues esta está bien grande. Claro que sí. Me siento cómodo, me siento muy bien aquí arriba. Pues vamos a bajar. Pues ya lo sabéis, estáis viendo el vídeo en esta fecha. Estamos a 29 de enero. Acordaros que según van pasando las fechas, los precios pueden ir cambiando. Si os está interesando, no dudéis en contactar con Ceci, decirle que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya, es muy importante que lo digan. Pues Ceci, muchas gracias. ¿Algo más que tengamos que decir de aquí? Pues no. ¿No? Que vengan y aparten antes de que suban los precios. Pues venga, muchas gracias por todo, Ceci. Muchas Estamos en gracias. contacto. Tenemos que grabar en Blume y en Allegro. Sí, Pi. Ceci, una última pregunta que siempre es importante. Sí. El mantenimiento que pagamos por tener una casa como esta no se paga por metro cuadrado, ¿no? No. Aquí se pagan todos igual, 2.000 pesos. 2.000 pesos mensuales y ya tienes tu mantenimiento todo pagado. Exactamente. Qué bueno. ¿Puedo tener animales en mi casa aquí sin ningún problema? Sí. Sí, de hecho, el desarrollo o Long Island es pet friendly y tenemos un parquecito de perros en la entrada junto a la caseta Pues principal. ahora sí, ahora ya me despido. Nos vemos. El mes que viene nos vemos de nuevo. Ok. Hasta luego. Bueno, nos despedimos de aquí. Ya os grabé las amenidades. Aquí hay un salón que también lo podéis aprovechar, ¿eh? Es un salón para hacer alguna fiestecita o algo. Estamos aquí en la salida, hay de propietarios y de visitas. Y luego ya nos vamos. Este es el primer control y luego a la salida de Long Island tenemos el otro control, que es el que nos dejan pues pasar. Y nos van a recoger algo que nos ponen en el techo del carro. El parque para perros lo tenéis aquí, en caso de que tengáis perritos, lo podéis traer aquí, en esta zona. Y ese es el segundo filtro de seguridad, el primero que pasamos. Y nos vamos a ir a la zona hotelera, a ver si grabamos un poco y comemos. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún,
Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Ya abrieron la barrera, Long Island, lo veis ahí, bien puestecito. Pues ahora llegar a la zona hotelera desde aquí es muy fácil. Agarramos la avenida Guayacán y si hemos venido por la derecha, vamos hacia la izquierda. Vamos a ir para adelante y llegar a la avenida primero. Como veis, ahí está indicado Long Island. Esta es la avenida Guayacán y nosotros tenemos que cruzar a la otra parte e ir hacia allá, hacia aquella parte de allí. Pues aquí estamos ya. Esta es la avenida Guayacán, pero me voy a parar antes a comer un ratito por aquí en la misma avenida. En la misma avenida hemos parado varias veces. De ahí hemos salido, de esta parte de aquí de la izquierda. De ahí. Ahí es donde nos dirigimos, a donde hemos estado. Y por aquí, un poco más para abajo, nos vamos a parar a comer en un restaurante mexicano. Normalmente hacen buenos desayunos y me imagino que también buena comida. Como nos pilla ya de camino, pues ahí nos vamos a parar. El cielo, aunque está nublado, no siento de que vaya a llover ahora. Esperemos que nos dé tiempo luego a grabar un poquito la zona hotelera. Sí, me preocupa un poquito en el tema del dron. Hemos llegado aquí a esta zona, bien, desde la avenida Guayacán. Ya estamos en la zona de Cancún. No nos hemos parado a comer donde pensaba porque no había sitio donde dejar el carro. Increíble. Pero que bueno, vamos a ver si encontramos otro lugar. Se me antojó una hamburguesa. Al chaval se le antojó una hamburguesita. Es que te lo juro, tengo ganas de carne o hamburguesa. Mira, ahí tenemos ya para llegar a la zona hotelera. Qué fácil es llegar, ¿eh? Y si quisiéramos volver para la playa, a la derecha. Pero nosotros vamos para la zona hotelera, ya lo veis. Lo estoy grabando un poquito para que veáis lo fácil que era salir de avenida Guayacán y irnos a la zona hotelera. Aquí lo tenemos, a la derecha. Ya desde aquí empezaríamos, prácticamente. Queda un poquito, pero nada. Vamos a este local, nunca me he parado aquí a comer, pero como Alex quiere carne, voy a ver si comemos algo de carne. Bueno, pues aquí estamos. Aquí, ahí, espérate un momento, Alex. Aquí se voy a entrar a la Vicenta, la Añoranza. Aquí hay sushi, chaval. Hemos llegado a una hora que es temprana, ¿eh? Bueno, pues esto es la Vicenta, el camino de la zona hotelera. El local se ve bastante bonito, pero nos vamos a ir a la parte de dentro. Ya veis que estamos al lado de la carretera. Bueno, pues se ve bonito, ¿eh? Bien, bien, bien. Hola. Hola, chaval. Me pedías una hamburguesa, pues vas a tener una buena hamburguesa de aquí. Vemos lo que nos traen para que vayamos calentando la barriguita un poco. Qué bueno que se ve esto. No he explicado qué era, pero... Es como una salsa, Pero ya la vas a probar, ¿no, chaval? Sí. A ver qué tal. No se te ve muy bien, se te ve muy oscuro. ¿Y qué tal? ¿Le das un probadito? Está bien rico, ¿no? No pica. ¿No pica nada? Pues eso es lo que me interesa a mí saber. Vamos a probarlo. Bueno, pues me gusta bastante el lugar. Y ahora, a esta hora, pues me dicen que si pides una cervecita te traen dos. Yo no bebo alcohol, pero como tenían sin alcohol, pues me van a traer 2 cervezas al precio de una, por ejemplo. Y alguna que otra bebida, pero las bebidas normales no. Por ejemplo, una limonada naranjada no. Bueno, pues está hermoso, ¿eh? El lugar, me gusta.
La verdad que el servicio es excelente. Nos han vuelto a traer otra vez de esto y ahora ya nos traen las hamburguesitas tan ricas. Qué buena pinta tiene. Excelente, no, lo que sigue. Muchas gracias. Gracias. Esto está buenísimo. No, chaval. Oye, aquí pone la Vicenta, mira. La Vicenta. Qué bueno. Oye, ¿y tú cómo te lo has pedido? Como de 3 tipos de carne. Ah, la mía es la primera que tenía, la cheesy burger fondue. Fondue debe ser por esto, por el queso fundido que hay aquí. Así. Qué bueno. Son enchiladas, lo que tenemos ahí. Qué ricas se ven. Pues nada, chavalote, buen provecho. Estamos sorprendidos, Alex. El buen servicio que dan, la calidad de lo que te ofrecen. Se está llenando, ya lo veis. Habíamos llegado muy temprano. Así que... que es conocido, ¿eh? Sí, bueno, los que vivan acá sí que lo conocerán, nosotros que venimos de fuera no. La Vicenta, un lugar recomendable, la verdad. Estamos a gusto y muy bien. Vamos a seguir comiendo. Bueno, pues ya nos vamos de aquí, la verdad que muy bueno. Hasta luego. Bueno, pues a las 2:36 nos despedimos de este local. La Vicenta, expertos en la parrilla. Y vamos a agarrar y nos vamos para la zona hotelera. No hace un día de lo más bonito para grabar y con el dron va a ser difícil porque hace bastante aire hace. Pero vamos a ver qué podemos hacer.